Premio Nacional de Cuento de Extraña Imaginación, un esfuerzo que logramos finalmente lograr desde la editorial para buscar nuevas voces del cuento, voces originales, gente, escritoras que se dediquen a escribir pues, justamente lo extraño, lo fantástico, lo ominoso, la ciencia ficción, todos esos géneros y subgéneros de lo fantástico que nos emocionan y nos han emocionado desde el principio de la editorial. Y pues la ganadora fue Alina Sinoroba, para quien les pido un aplauso para la ganadora. ¡Bravo! Les vamos a estar platicando un poquito de lo que fue esta experiencia. Tenemos a dos de los jurados. Quiero contarles que obviamente fue una de esas labores que uno dice, pues no va a estar tan difícil, no sé si va a llegar mucho, si llegaron un montón de cuentos, llegaron casi 150 cuentos, así que decidimos crear un pequeño sistema para dividir la lectura de los cuentos entre varios jurados, y estos jurados se fueron pues deliberando poco a poco, haciendo una selección, un filtro, y finalmente llegamos a tener un total de 20 cuentos, de los cuales se definieron pues ya los que iban a ser los finalistas, porque la idea es no nada más tener un ganador, una ganadora, sino sacar una antología con los textos que más nos parecieron interesantes, todos ellos fantásticos, todos ellos muy difíciles, por supuesto, en el sentido de decidir cuál se merece más pasar a la siguiente ronda, cuál se merece ganar. Y la verdad es que en ese sentido, pese a esa dificultad, el cuento de Alina destacó muchísimo por su calidad, por su originalidad. Es un cuento que yo cada vez que releo me mueven muchas cosas. Un cuento muy bonito, muy interesante. Sí es extraño, sí es fantástico, pero es justamente lo que buscábamos, ¿no? Esa otra capa, ese otro nivel en la literatura fantástica mexicana que desde hace algunos años, esto pues sobra decirlo, que la cantidad de escritores que hay por acá ha tenido realmente una calidad enorme, ha subido muchísimo el nivel. Hay muchísimos proyectos que se dedican a promocionar, a divulgar, a sembrar cada vez más escritoras, escritores. Aquí están Letras Insomnes, aquí está Penumbria, o sea, hay muchísimas, Gran Colisionador, no se digan, muchas cosas por todos lados, y pareciera que de alguna manera estamos dispersos, pero en realidad estamos muy cercanos, ¿no? Hay algo ahí que nos va siempre acercando, estamos flotando en este espacio extraño, y justamente hoy es una gran coincidencia que podamos estar. En Lengua de Diablo hemos tenido muy poquitos eventos por acá, y este año que cumplimos 15 justamente pues es una gran emoción poder entregar este premio. Y quisiera, antes de cederle la palabra tanto a Miguel y a Miguel, por ahí anda Ana Jacome, que fue una de las finalistas. Les voy a leer rápidamente este asunto, que bueno, fueron 9 menciones, y recordar que el jurado estuvo conformado por Sandra Becerril, que pues, es una gran escritora de terror sobre todo, Miguel Lupián, que conocemos no solamente por su obra, sino también por lo que hace desde Penumbria, Andrea Siria, una escritora que radica en Morelos, que también escribe fantástico, novela, estuvo Gerardo Lazo Porcayo, que es también un referente de la ciencia ficción en México, estuvo Gloria G. Fons, una escritora morelense radicada aquí en Ciudad de México, que obtuvo el Bellas Artes Juan Rulfo hace algunos años, Miguel Ángel García, que es el creador de Letra X, Letras Insomnes, además de tener obra propia, por supuesto, y finalmente yo de colado, pues, también haciendo como que deliberado. Tecon Numen es la obra ganadora de este primer premio nacional. Fue elegido por la solidez de su propuesta narrativa, su originalidad conceptual y una prosa que logra algo fuera de lo común. Hablar de lo divino sin ser grandilocuente, y hablar de lo humano sin ser necesariamente sentimental. Este cuento construye una relación íntima entre lo cotidiano y lo absoluto, donde Dios no aparece como una figura lejana, sino como una amiga, una presencia intermitente y un silencio inevitable. Es un cuento con humor sutil, mucha sensibilidad emocional, una voz clara, en un texto que reflexiona sobre el poder, la pérdida, el amor, el tiempo desde un registro fantástico profundamente humano. Su mayor virtud es no buscar respuestas definitivas, sino sostener la duda con elegancia y honestidad literaria. Y bueno, le voy a ceder la palabra a uno de los Migueles para que nos cuente justamente su experiencia como jurado y como lector de este cuento de extraña imaginación. Bueno, pues había preparado un texto para leer sobre el cuento, pero cuando Efra
dice que de alguna manera recordemos la experiencia de la lectura al momento de la selección y la revisión y demás, pues hace indispensable comentar que en estas líneas se encierra una enseñanza bastante interesante, que me permito de alguna manera lanzar ese reto a todos los lectores que se acerquen a este texto, para que por lo menos durante una semana, un mes, imaginemos una relación con una deidad de aproximación, de amistad, y experimentemos lo que experimenta el protagonista de esta obra, porque transita por la vida sin oponer resistencia, y eso es lo que más resonó en mí. Eso es en donde yo me sentí profundamente conectado, porque el personaje, si bien es cierto, todo inicia debajo de una colcha de un estampado muy mexicano, comienza a transitar su día a día con problemas que nos aquejan a todos, pero él no pone resistencia, se deja llevar y comienza a confiar en que la deidad pues es una amiga cercana, y desde ese punto parecen todas las cosas conectarse. Parece que en el transitar del día a día comienza a encontrar espacios de estacionamiento en una ciudad caótica, y se siente respondida a través, se siente esta respuesta de su deidad, porque se le quita un problema gástrico, encuentra estacionamiento, las cosas fluyen en su vida, y siente que esta deidad está haciendo esta funcionalidad de nepotismo con él, porque todo le favorece, todo comienza a transitar por una vía bonita, sin problemas, y de hecho no ofrece resistencia ante la adversidad. Llega un momento donde conoce a otra pareja y dice, ¿por qué no? Le voy a dar esa oportunidad de entrar a mi vida y dejar por superada una etapa anterior con otra pareja, y las cosas van muy bien, y comienza a fluir su vida de una manera mágica, que es esto que podemos encontrar en el fondo del texto, y que yo creo que es la parte medular y la parte que más resonó en mí, el hecho de decir, pues Dios es mi amigo, ¿no? O una deidad, que en este caso es Numen, que es esta forma de decirle a Dios sin señalar si es hombre o mujer, o de qué tipo, o si tiene tantos ojos o tantas cabezas o tantos brazos. Simplemente es esta deidad que conspira a tu favor, ¿no? Y si nosotros comenzamos a sintonizarnos con el personaje del cuento, pues nos damos cuenta que a veces suceden cosas mágicas a nuestro alrededor, y comenzamos a autoexplicárnoslas con una frase muy mexicana que es: por algo pasan las cosas, después lo voy a entender. Y cuando después entendemos, decimos, por eso tenía que haber pasado aquello que veíamos como una desgracia, pues ahora resulta que fue algo positivo. Entonces creo que esa es la enseñanza que está debajo del texto, y me parece muy bella la forma en la que se expresa, porque viene cargada de humor. Hay muchos elementos mexicanos en la obra que son simpáticos, ¿no? Y que nos llevan incluso a enfrentarnos con condiciones laborales de hoy día, donde el personaje tiene que mandar un montón de solicitudes a través de LinkedIn para tratar de conseguir un empleo, y se siente un poco ofendido porque su amiga, la deidad, no le contesta un WhatsApp y la deja en visto, y cosas así muy pues muy coloquiales que nos rodean a todos, ¿no? Entonces creo que el texto es profundamente místico en el sentido ocultista. Hay por ahí enseñanzas que nos permiten a nosotros reflejar una nueva relación con la deidad, que me permito lanzarles ese desafío de tratar de sentirnos acompañados. Por lo menos experimentenlo un mes o unas semanas y noten si existen esas modificaciones, porque en este personaje es obvio que sucede hasta el momento de la muerte, donde incluso
la misma deidad se ve envuelto en un trámite burocrático porque tiene que negociar con otras deidades. O sea, es todo un sistema bastante simpático de nombrar lo inefable, ¿no? De decirle estas cosas que son muy complejas o que podrías tú encontrar en algún texto ocultista, pero aquí está muy simple. Entonces la invitación es que se acerquen al texto y traten de habitar una vida con el favor nepótico de una deidad cercana, y comiencen a darse cuenta de eso, y eso cambia mucho la perspectiva, cambia el ángulo desde donde habitamos y comenzamos a ver todo como con una razón. Y ese es en sí lo que a mí más me gustó del texto, y lo que creo que todos van a disfrutar si son lectores del ocultismo, si por ahí siguen a Crowley, si por ahí siguen a qué sé yo, ¿no? Quien sea, se van a ver ecos en el texto de Alina, que yo me imagino ella sabe de lo que escribe en el sentido más profundo, y el texto está lindo en su complejidad, en su contexto mexicano, en su contexto actual. Nos identificamos rápidamente con los personajes, y creo que vale mucho la pena acercarse desde una mirada que les permita a ustedes habitar una nueva vida, ¿no? Que es prácticamente lo que aquí surge, porque ella es una deidad que es la menos, que tiene el menos perfil para poder ser un dios, ¿no? Entonces es una linda reflexión acerca de esta cercanía que podemos tener con estos dioses, y me parece excelente que haya ganado, y qué bueno que está con nosotros el día de hoy y que nos permite hablar de esta propuesta que es profundamente profundo en el sentido espiritual. Y eso es todo. Voy a leer rápidamente los títulos de los cuentos, los autores y autoras que quedaron como finalistas. Están aquí, así levanten la mano como si fuera y por aquí iba a aplicar, está, no sé si hay alguien más, pero si hay alguien que no lo conozca, ahorita nos presentamos. Los cuentos fueron Cataviña, de María Eliana Hernández Partida, Demasiado Amor, de Edith Esquivel, El Ojo del Vigía, de Jairo Javier Elías Ábalos, Existe porque resiste, de Gustavo Mazo Orozco, Cuando las montañas caminan, de Micael Karina García, Los bordes del cielo, de Guillermo Armenta Ugalde, Otros barrios, de Jorge Daniel Abrego Valdés, Mecánica de ser fantasma, de Ana Cecilia Jacobi Paz, y Saudade, de Rodolfo Jiménez Morales. Ellos son quienes esperemos pronto estemos ya terminando esta antología, platicar con autoras y autores para que la antología junto con el cuento de Alina pueda estar disponible desde Amazon, impreso. Pero la idea de este premio no es nada más buscar los cuentos, tener el jurado, premio y demás, sino que pudiera aparecer en este formato que hemos estado realizando desde la editorial, que se llama Cuento para Llevar, un solo cuento impreso para que la gente lo adquiera de una manera muy económica, y lo hemos llevado a ferias, bueno, este todavía no, la colección la hemos llevado a ferias de libros, universitarias, independientes, y ha sido algo que ha funcionado bastante bien. Queríamos que el cuento estuviera en ese formato para que pues, se mueva, y ya veremos también si después aparece online para que llegue todavía a más lugares, a más lectores. Y pues bueno, siguiendo con esa experiencia, le cedo la palabra a Miguel Lupián, que fue también uno de los jurados y además estuvo en la deliberación final. Adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias por regalarnos unos minutos de este sábado caótico, ¿no? También un clima bien extraño. Gracias de verdad por estar aquí. Yo siempre sigo sorprendido, ¿no? De que se puedan tomar el tiempo de regalarnos, ¿no? Un poquito de su día para hablar de cosas extrañas, ¿no? Sigo sin entender por qué, pero gracias. Y también agradecerle aquí a la librería, ¿no? Que nos ofrece este oasis, ¿no? Que ni parece que allá afuera está todo el caos. Aquí estamos como que bien a gusto, rodeados de libros. Aquí estoy viendo los infantiles, como que me he distraído por allá.
Y también, por supuesto, agradecerle a Efra, Lengua de Diablo, por esta iniciativa de este Premio Nacional de Extraña Imaginación. Ya quedan poquitos premios enfocados a estas cosas tan extrañas, ¿no? Está el Puebla por ahí, ¿no? Y ya muy poquitos, ¿no? Digamos, con esta dinámica de la premiación, la publicación y demás, ¿no? Entonces, me encantó la propuesta. Hay que reconocerle todo el labor que ha tenido Efra y Lengua de Diablo en estos 15 años y que ha hecho un montón de cosas, y qué bueno que se concrete en este primer premio, y seguramente vendrán muchos. Y ya dentro de la experiencia también me encantó también de Efra, de Lengua de Diablo, que se hayan animado a aventarnos esta nueva etiqueta o concepto, ¿no? Que cada cierto tiempo los estamos cambiando, porque ya el terror, ya lo fantástico, ya la ciencia ficción no es suficiente para tratar de agarrar, ¿no? O tratar de medio sostener un poquito lo que están haciendo las y los autores. Entonces me encantó que utilizara esto de la extraña imaginación, porque abre el panorama, y eso yo lo vi como jurado, de que ya quitándonos estas como cosas arcaicas de lo que debe ser el terror, lo que debe ser la ciencia ficción, proponemos estos conceptos donde permite la exploración, donde los autores, las autoras se sienten más libres. Hay esta hibridación que a mí tanto me encanta y que siento que debe haber para que siga evolucionando la literatura extraña. Entonces, justo es lo que noté, ¿no? Que al poner esto como que llama, ¿no? Cuando tú nombras algo, la gente como que va entendiendo cosas muy diferentes. Pues me encantó que eso permitiera, lo vi, que se dieran el lujo de experimentar y no quedarse como lo que debe ser cada género, ya, ¿no? Como les digo, que lleva años y años, y que hay gente que todavía quiere que se siga escribiendo como antes, pero a mí me encanta que haya esta evolución. Entonces eso fue lo primero que encontré, que hubo una cantidad de ideas increíbles, hubo mucha variedad, versatilidad, como les digo, de los temas, y cómo se fueron hibridando, ¿no? Es un fenómeno que a mí también con Penumbra, que llevamos 14 años, y que justo es lo que me gusta ir mapeando, que es lo que está entendiendo los autores, por terror, por ciencia ficción y demás, cómo se ha ido haciendo una cosa súper extraña, increíble. Entonces eso también aquí lo vi y me dio mucho gusto, ¿no? Que sea un fenómeno que está no solo como en algún nicho, sino que está como utilizando estos tentáculos de Haraway, pues, agarrando de todo, ¿no? Otro elemento que me llamó muchísimo la atención, digo, aquí nos ven, digo, aparte de Alina, pues aquí tenemos acá 3 señores medio traqueteados, pero también hubo mucha variedad en cuanto a los textos, ¿no? Si pusieron un poquito de atención, y fue totalmente, no fue así con esa idea de que vamos a hacer que queden tantos y tantos, sino realmente ya al abrir las plicas se dio cuenta que quedaron exactamente 5 mujeres y 5 hombres, ¿no? Entre las menciones y la ganadora. Y también en cuanto a lo que llegó, me parece que también se mueve en ese porcentaje, y eso a mí también me llena de muchísima ilusión, porque también, ¿no? Sí, se demuestra una vez más que de estas cosas extrañas no solo la están consumiendo, sino también la están produciendo las mujeres. Y les digo, para mí es bien importante, y todo esto que le están agregando al género, le están regresando esa parte transgresora, esa parte punk, esa parte emotiva, ¿no? Que a veces la dejamos, ¿no? Por ahí, y le dimos como prioridad al impacto, a ver quién es el más asqueroso, a ver el que llega más a él, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que estas autoras, sin perder eso, están como recurriendo a otras emociones que están ahí secundando lo que es el miedo o lo extraño. Entonces me gustó ver estas propuestas, y después también ya cuando nos reveló Efra el nombre de las y los autores, pues me dio muchísimo gusto encontrar a Ana y a Mical, ¿no? Cuyos cuentos son una chulada. Ojalá pronto se puedan leerlos todos, porque justo también ejemplifican lo que les vengo diciendo de esta hibridación, esta cosa extraña, estas diferentes formas de explorar la extrañeza, lo raro, lo terrorífico. Al final a mí es como todo esto va de la mano de lo
terroríficos, una evolución de ese terror, ¿no? Con sus ecos góticos y demás, que ahorita los han recuperado. Y ya aterrizando ya un poquito en el texto de Alina, que aparte también me dio muchísimo gusto, ya cuando nos reveló los nombres Efra, pues era una autora que no tenía el gusto de conocer, y eso también me llena de ilusión. También me pasa con Penumbria, ¿no? Que hay como las y los habituales, que ya más o menos sabes que están ahí, ya hasta medio ubicas por el estilo, pero de pronto llegan así que de dónde salieron, ¿no? Y eso me encanta, porque sí que siguen y siguen, ¿no? Y cuántos más no habrá por ahí que todavía no las hemos volteado a ver. Entonces, eso también me dio muchísimo gusto, ¿no? Que fuera una autora que no estuviera en mi radar, ¿no? Y yo sé que también me falta mucho por conocer, pero más o menos tratamos medio nos ubicamos, ¿no? En el círculo. Entonces me encantó conocer una autora más. Un proceso muy interesante, o sea, porque es un cuento que yo llevaba pensando por mucho tiempo, pero no me había animado a escribir como en 1 año y medio. Y dije, no, es como muy indulgente, ¿no? Es como muy exagerado. Y dije, bueno, ya, o sea, quiero escribir algo que me esté llamando mucho. Y entonces lo escribí. De hecho, el proceso de escritura, como ya estaba yo creo que tan pensado, fue relativamente rápido. Y dije, bueno, quiero llegar para una convocatoria de una revista que me lo bateó. No vamos a mencionar nombres, pero está aquí en el cuarto con nosotros. Pero la verdad, bueno, sin sentimientos, sin recuerdos. Pero que además me lo bateó y fue como de, oh, bueno, ¿no? Dije, bueno, chale, ¿no? Y vi justamente esta convocatoria y creo que alcancé a llegar así como los últimos 20 minutos del último día de recepción, casi. Entonces, a mi gusto fue como un proceso que resultó bastante bonito, ¿no? Para mí el centro emocional del cuento es la relación de amistad, ¿no? La relación de amistad en la cual tú empiezas a valorar a otra persona, ¿no? Empiezas a ser muy cercano con otra persona, y a veces esa persona no siempre va a estar ahí de la misma manera, ¿no? El tema en este caso, pues la mejor amiga del protagonista se vuelve Dios, ¿no? La promueven a Dios porque, como bien dice Miguel, o sea, que no era que era la persona más apta, era la persona menos apta. Entonces era como la menos peor, ¿no? Entonces, y pues con eso esa relación empieza como a menguar claramente, porque pues tanto Dios tiene más responsabilidades, mientras que pues el protagonista avanza con su vida. Y en ese sentido el cuento va como reduciéndose, ¿no? Empezamos con un panorama más amplio de su vida y sus relaciones, y terminamos pues justo al final de la vida del protagonista, ¿no? Pero esa relación, aunque la presencia disminuye, aunque la persona pues ya no le contesta los WhatsApp, ¿no? Dice, bueno, tal vez porque está tal vez un poco ocupada, ¿no? Siendo Dios. Pero conforme va avanzando, pues esa relación se mantiene a lo largo de toda la vida. Y para mí era algo como valioso el pensar en una relación justo de amistad, ¿no? Que es valioso, que a veces puede tener pausas o puede tener interrupciones, puede tener años en los cuales tal vez no ves a la persona, no hablas con ella, pero la relación se mantiene como algo más allá, ¿no? Y esa parte, para mí esa parte como más quizás ocultista, funge más como la metáfora, ¿no? Pero también pensar un poquito, ¿no? ¿Qué tendría que hacer alguien que se volviera Dios, ¿no? O sea, ¿cómo trataría de arreglar el mundo? ¿No? Eso es como una tarea muy grande, vamos a dejarlo más que nada fuera de la página. Pero también de pensar en cómo a lo largo de la vida pues las personas llegan, algunas se quedan, otras se van, pero de todas formas esa relación puede estar sostenida, ¿no? Y para mí ese era como el core emocional, ¿no? O sea, me puse muy emotivo el día que la escribí, porque ahí están como el grupo de escritura que se me enviaron así, y yo me hice llorar a mí misma y me dio mucho cringe, pero porque dije también, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho cómo quedó este cuento, ¿no? Me gusta mucho cómo terminó, la estructura que tiene, y me da gusto que eso se haya un poquito validado. Pero más que nada, creo que para mí es una historia mucho sobre el tema de la amistad, las relaciones, y de cómo a lo largo de los años podemos llegar a perder a personas, pero no las perdemos realmente, porque se quedan. También la parte divertida de imaginar, bueno, ¿no? Qué pequeñas tal vez inconvenientes se eliminarían si tuvieras como nepotismo cósmico, de decir, siempre puedes encontrar estacionamiento, conoces el amor de tu vida, ¿no? O sea, y que pese a eso, que está bien, ¿no? Tomar también las cosas buenas de la vida y dejarte pensar que eres una buena persona. Entonces, para mí eso fue un poquito mi proceso,
creo que fue también algo que sucedió en un punto donde yo estaba diciendo, bueno, tal vez la escritura no es lo mío, como que no estoy viendo mucho el éxito, o sea, no estoy llegando a donde yo quisiera llegar, tal vez debería dejar de escribir. Y entonces, ¡pum! Y fue como de, oh, bueno, sí, está bien, entiendo. Entiendo el mensaje. Entonces, pues muchas gracias, la verdad no me lo podía creer, ¿no? Al recibir el mensaje, decir, oye, pues ganaste, fue como de, wow, ¿no? Fue como algo muy importante para mí. Pues, muchas gracias al Tirón, muchas gracias también a Nueva Diabla y a Ana, pues gracias por la convocatoria. Que nos dé el principio para que vean de qué va. Y bueno, decíamos que queríamos que se lo lleven. El día de hoy está a la venta en solo 50 pesotes para quienes paguen con cambio. Si no traen cambio, sí, cuesta lo que el billete cuesta. Pero si traen cambio, está en solo 50 pesos. ¿Vale? Y les cedo la palabra. Tenemos que seque. Pues en la mañana les dije que mi misión era estar el día de hoy con Efraín Blanco y bueno, pues aquí estamos en la librería del Fondo de Éxito Económica en una presentación de unos cuentos y Efraín, pues mándanos un saludo para la comunidad de México Personal. Hola, un saludo amigos a todos los de Personal, estamos que fue Arturo, un gran gusto saludarlos. Y bueno, pues ya está aquí el librito de Efraín firmadito y pues ya va directo a nuestra colección. Efraín, muchísimas gracias. Y gracias por estos eventos que están teniendo y qué bueno que se vienen para la Ciudad de México también. Encantados. Muchas gracias. Esperando el camión. Me subí al camión, yo dije, ay, no, yo dije, me torcí. Me subí al camión, me bajé del camión, caminé como 4 cuadras y yo dije, no puedo. Le hablé a mi mamá, ya llegó mi prima.